Solo una semana después de la gira del presidente estadounidense Joe Biden por Medio Oriente, que abarcó Israel, Palestina y Arabia Saudita, su par ruso Vladimir Putin viajó a Irán para una cumbre con el líder supremo Ali Khamenei y el presidente de ese país, Ebrahim Raisi, además del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. La visita de Putin no es solo una respuesta en espejo a la de Biden, sino también una evidencia más de los efectos que la guerra de Ucrania está teniendo sobre esta estratégica región. Biden, cuya administración, a diferencia de sus antecesores, no tiene a Medio Oriente como prioridad, buscó con su visita avanzar en un solo tema: aliviar la presión sobre el mercado energético global, aplacando los temores de Israel con respecto a un nuevo acuerdo nuclear con Irán que posibilitaría que los persas empezaran a comercializar su producción petrolera, e intentar convencer a Arabia Saudita de aumentar la suya, reducida durante la pandemia. Around the world, we're seeing efforts to undermine a rules-based order, with China's increasingly coercive actions in the Indo-Pacific and beyond, with Russia's brutal and unprovoked war against its neighbor in Ukraine, with Iran's destabilizing activities here in the Middle East. We've also seen critical changes. The United States is clear-eyed about the challenges in the Middle East and about where we have the greatest capacity to help drive positive outcomes. El príncipe Mohammed bin Salman, hombre fuerte del que iba a convertirse, según Biden, en un estado paria por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, le respondió que Arabia Saudita está cerca de su techo productivo y que no puede aumentar la producción ni siquiera en el mediano plazo. Recién en 2027, dijo Salman, podrían llegar a 13 millones de barriles diarios y no más. وستقوم المملكة بدورها في هذا المجال حيث أنها أعلنت عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج. Israel tampoco pareció proclive a dejar de lado la retórica militar con respecto a Teherán y tolerar un acuerdo cuyas negociaciones se encuentran estancadas desde la llegada a la presidencia de Irán del conservador Raisi. Por su parte, para Putin, ir a Medio Oriente es parte del esfuerzo por demostrar que Rusia no está aislada, a pesar de la invasión a Ucrania y las sanciones occidentales. Y el mensaje se cifra además en la visita al archienemigo de Washington, de los israelíes y saudíes. Pero Rusia tiene ahora en común algo más con Irán: las sanciones occidentales. Los iraníes se volvieron expertos en sortearlas a través de una compleja red de entidades financieras. Los bancos persas, también excluidos del sistema SWIFT, podrían incorporar a los rusos a su esquema. Por otro lado, Irán y Rusia son ambos productores de gas y petróleo y, por lo tanto, competidores. A partir de las sanciones por la guerra, Moscú comenzó a vender la producción energética excedente a China e India a bajo precio, disputándole a Teherán parte de sus posiciones en Asia. Más allá de esto, durante la visita de Putin, la Compañía Nacional de Petróleo de Irán firmó con Gazprom un acuerdo por $40.000 millones para desarrollar yacimientos de gas y petróleo iraníes. В беседе с президентом Ирана Раиси подробно обсуждали конкретные аспекты двустороннего взаимодействия в политической и экономической областях. Особое внимание уделили укреплению сотрудничества в энергетике, промышленности и транспорте. Условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах между нашими странами. En lo que respecta a las conversaciones para una nueva versión del acuerdo nuclear, firmado en 2015 por Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania con Irán, las negociaciones en Viena están congeladas. En 2021, Teherán pidió que antes de firmar, Washington hiciera un gesto concreto levantando las sanciones en su contra, lo que complicó el acuerdo. آمریکا باید متعهد باشد که جمهوری اسلامی ایران از مزایای کامل توافق سال 2015 برخوردار خواهد بود. این چیزی است که تاکنون طرف آمریکایی نتوانسته ما رو نسبت به تحقق اون مطمئن بکنه. Sin embargo, en marzo de 2022, cuando el acuerdo parecía estar otra vez muy cerca,
Rusia exigió garantías escritas de Estados Unidos de que las sanciones occidentales contra Moscú por la invasión a Ucrania no afectarían su intercambio comercial con Irán, lo que volvió a frenar todo. En este punto se separan los objetivos de Rusia e Irán. A Teherán le conviene profundizar la relación con Moscú, pero necesita con más urgencia el acuerdo con Occidente que le permita vender libremente su petróleo. A Rusia, a la inversa, el acuerdo nuclear iraní la perjudicaría porque disminuye la ventaja derivada de la demanda de energía rusa que presiona a Europa e indirectamente a Estados Unidos. Un juego de intereses cruzados que la guerra en Ucrania acelera y multiplica. Bien, comenzamos este informe trazando un paralelismo entre lo que fue el viaje del presidente de los Estados Unidos a Medio Oriente y el viaje de Vladimir Putin a Irán. Alejandra, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, es interesante la comparación porque evidentemente se están cerrando algunos bloques en este nuevo reordenamiento internacional que no trae sorpresas, es decir, Irán, Rusia y Turquía, que Turquía, bueno, siempre se manejó en una especie de delicado equilibrio, como un malabarista tratando de estar con los dos. En el último tiempo, bueno, se acercó a Rusia después de que fue organizado un golpe de Estado en el año 2015 en su contra y se presumieron conexiones entre Estados Unidos y quien hizo ese intento de golpe de Estado, Fethullah Gülen. Pero bueno, estamos hablando de tres países muy importantes que ahora tienen mucho más importancia porque, bueno, se convirtieron en potencias regionales. Recordemos que el vacío, que le podríamos decir vacío entre comillas, ¿no?, que dejó Trump al dejar hacer en Medio Oriente y que, por ejemplo, terminó la guerra en Siria, etcétera, dio un aire a los países de Medio Oriente para convertirse en potencias y empezaron a tener disputas entre estos por quién era más poderoso. Así creció también Arabia Saudita, hay que recordarlo, que antes estaba bajo la égida mucho más directa de Estados Unidos, pero ahora se convirtió en un, en un reino que puede negociar y decidir y tomar decisiones propias, incluso si esto disgusta a Estados Unidos. Bueno, esto está pasando. El crecimiento de nuevas potencias regionales que compiten entre sí. Muy interesante me parece algunos puntos del acuerdo que firmaron, por ejemplo, Putin con el presidente Raisi, el presidente iraní, en el sentido energético. En un momento de escasez de gas, de aumento de los precios, firmar un acuerdo de esta envergadura que Irán lo calificó en el acuerdo más importante de los últimos 30 años de inversión de Gazprom en dos campos de gas de esquisto muy importantes, con mucho caudal y mucha promesa de extracción de reservas, me parece interesante. Y después el tema del desacople, que por supuesto es algo mucho más lento, un proceso que va a durar muchos años, pero esto de hacer tratados comerciales en monedas nacionales antes no se veía. Y ya lo vimos con China y Arabia Saudita, lo vemos con India y Rusia, y ahora, bueno, precisamente Irán con Rusia firman acuerdos comerciales, pero ya no usan el dólar como moneda de cambio internacional. Me parece, bueno, los puntos más interesantes, por supuesto, también queda el tema Siria, que bueno, sabemos que hay algunos desacuerdos, como lo anticipé en un principio, pero como dato, todos acordaron en que Estados Unidos tiene que terminar con su presencia en Siria. No solamente a través de tropas o alguna presencia que tienen en el norte porque tienen relación con los kurdos, sino también con el apoyo a las organizaciones terroristas, organizaciones militares que siguen operando en Siria a pesar de la baja. Bien, nombraba Siria y yo lo veía a Eber que estaba sintiendo con la cabeza como ese es el punto también a discutir y analizar. Sí, punto clave, ¿no? Ahí con Alejandra tal vez podamos ampliar un poco más, pero recordemos que la excusa o el título de esta cumbre en cierta medida era el tema Siria. Sí, claro. Ahí hay un tema fundamental, me parece, que recordemos que además el acercamiento entre Rusia e Irán se da a partir de 2015 y la manera en la cual intervienen para sostener al gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Irán aportando hombres, Rusia aportando armamento, y ahí creo que hay un punto también fundamental de este encuentro, que es el que salió a denunciar Occidente o los Estados Unidos, que es este acuerdo de intercambio de armas aparentemente que se daría entre Irán y Rusia, sí. Drones armados iraníes para los rusos y los iraníes queriendo comprar aviones y artillería antiaérea a Rusia. Por lo tanto, vemos cómo se reformula una alianza no solamente estratégica en términos comerciales, a partir de lo que mencionaba Alejandra, también en términos militares,
vemos que puede haber intercambios que se profundicen y creo que esto va a tener consecuencias en el mediano plazo. Lo vimos, la participación de Turquía y pocos días después el acuerdo en torno a la posibilidad de exportar granos que estaba detenido y que se destraba después de esta cumbre con presencia también del presidente turco junto a Rusia e Irán. Ningún occidental en este encuentro. Bien, y ya nos metemos en estos datos que son bien concretos. Irán, Estados Unidos, plan de acción conjunta 2021, Raisi que asume como presidente de Irán. Y hacemos foco, Alejandra, en esto que sucedía en noviembre, diciembre de 2021, en Austria, en Viena, séptima ronda de negociaciones. A ver, ¿quiénes participaron? Representantes de Irán, lógicamente China, Francia, Alemania, Rusia y el Reino Unido. Sí, bueno, estamos hablando de un acuerdo nuclear que fue uno de los emblemas de la administración Obama que canceló deliberadamente Donald Trump. ¿Por qué deliberadamente? Porque en realidad lo único que, con los cuales deliberó fue con su propio gabinete, porque a ninguno de los países que conformaron el acuerdo les consultó. De hecho, la Unión Europea y China, precisamente, estos países siempre estuvieron en desacuerdo con cancelar el acuerdo nuclear. Bueno, justamente en este caso, cuando llega Raisi, se vuelven a abrir algunas nuevas ideas de negociaciones, también con Biden a la cabeza, y la verdad es que acá vemos una de las rondas en donde se siguen demandando algunas cuestiones y que no tienen que ver específicamente con el enriquecimiento de uranio. Eso es lo más característico. No con que, claro, no con que Irán siga enriqueciendo no uranio, sino con otras cuestiones políticas que en realidad demuestran que en realidad lo que importa para estos países son otras cosas. Y la excusa nuclear es, si se quiere, el chivo expiatorio. Tal cual, pero los encuentros fueron avanzando. Acá en estas próximas placas estaremos analizando los encuentros que continuaron más allá de este Viena-Austria 2021. Enero de 2022, también en Viena, en Austria, se reanuda la ronda de negociaciones. Febrero de 2022, hace poquito, también en Austria, octava ronda de negociaciones. Bueno, hay algunos temas que se discuten. Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos quiere seguir reconociendo como agrupación terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, que en realidad es parte de las Fuerzas Armadas iraníes, pero Estados Unidos los reconoce como organización terrorista desde Donald Trump. Bueno, esto lo que hace es continuar. Irán se opone a que siga ocurriendo esto. Hay también algunas negociaciones en relación al tema del levantamiento de bloqueo, y en estas dos negociaciones en particular es cuando Irán dice: queremos que Biden abandone la actitud hostil que tenía Trump. En algún punto lo ven como una continuidad. Bueno, vos fijate, 26 de marzo se suspenden indefinidamente las negociaciones. Junio 2022, en Qatar, en Doha, se realizan negociaciones indirectas con la intermediación de la Unión Europea. El resultado, sin acuerdo. Sin acuerdo. Bueno, también tengamos en cuenta esto que hablábamos del tema de la gira de Biden por Israel. Bueno, estuvo en Israel, y el tema de Israel es uno de los grandes fundamentos por los cuales no se llega a un acuerdo o no se retoma el acuerdo con Irán. Porque sabemos que Israel se opone a este acuerdo, se opuso en el momento en que se firmó. Bueno, pensemos que Netanyahu dio un discurso en el Congreso en ese momento, algo inédito en la historia de Estados Unidos, y que, bueno, ahora sigue siendo una de las razones por las cuales Estados Unidos prefiere mantener la alianza con Israel o mantener este pedido de Israel que avanzar en un acuerdo con Irán. Y un dato más para terminar es que, bueno, Estados Unidos restableció de alguna forma, por la urgencia energética, relaciones con Venezuela. No lo está haciendo con Irán. Bueno, esto lo dejo ahí como para que lo desarrollemos o lo conversemos un poco, ¿no? Una cosa muy cortita, sí, ¿no? Como para, la verdad que fue muy completo, y como para agregar a lo que viene diciendo Ale, que es algo que nosotros venimos viendo hace un par de programas atrás, que es el dilema que está teniendo Biden para terminar de ordenar su política exterior. Sí. Digamos, esto inclusive analistas estadounidenses lo cuestionan de esta manera. Está quedándose a medio camino. Por un lado quiere restaurar el acuerdo de Obama, pero por otro lado continúa con la lógica de Trump. Eso me parece que lo único que hace es mostrar el grado de desorientación que tiene la política exterior norteamericana a partir de la guerra, digo, puede ser a partir de la guerra en Ucrania o antes, y no termina de entender o no termina de definir cuál va a ser su política para Medio Oriente. Se retira por un lado, pero quiere mantener su hegemonía, y los jugadores empiezan a jugar con otros actores globales. Me parece que eso es algo que queda cada vez más de manifiesto.